Hola, bienvenidos a una nueva clase de español. Mi nombre es Frank y en esta clase vamos a aprender a usar el pronombre personal, artículos y el uso del verbo ser. Recuerda que en este video voy a hablar en español, pero voy a colocar subtítulos en portugués e inglés en caso no consigas entenderme. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a empezar con los artículos en español. En español, el artículo identifica el sustantivo, entonces indicará el género, masculino o femenino, y el número, singular o plural. En esta clase veremos los artículos definidos o determinados, que describen algo conocido o que se puede identificar. Estos artículos son el, la, los y las. Los artículos masculinos están de color azul y los femeninos están de rosa. Del mismo modo, subrayé los artículos en plural. Entonces, un artículo masculino acompañará a un sustantivo masculino, y de la misma forma con los artículos femeninos y plurales. Además, estoy colocando las equivalencias de los artículos mencionados en otras lenguas. Solo los coloco para que puedan orientarse, pero no siempre tendrán el mismo significado. Veamos los siguientes ejemplos con los artículos en español. El gato, la gata, los gatos y las gatas. En este caso, la palabra gato, como la mayoría de animales, pueden ser masculinos, femeninos, plural o singular. Pero los objetos ya tienen un género definido y no cambiarán como en los ejemplos anteriores. Veamos el siguiente ejemplo. El carro, carro es masculino. La casa, casa es femenino. Los carros y las casas. Como regla general, muchas palabras que terminan en a serán femeninos, y del mismo modo las palabras que terminan en o serán masculinos, pero hay algunas excepciones. Y en el caso de que hables portugués, tienes que tener en cuenta que hay algunas palabras que cambian de género. Por ejemplo, el color, a cor, la leche o leche, el árbol, a árbore. Ahora continuemos con los pronombres personales. Los pronombres personales reemplazan o representan el nombre de las personas, animales o cosas. Los pronombres personales en singular son yo, tú, él, ella, usted. Recuerda que tú es usado con personas de nuestra misma edad, amigos o familiares. Y usamos usted con personas mayores que nosotros o personas que representan una autoridad, como un profesor, por ejemplo. Y los pronombres personales en plural son nosotros, ellos, ellas y ustedes. Recuerda que en países como Argentina es usado vos en vez de tú, y en España el vosotros en vez de ustedes. Son particularidades de algunos países. Ahora vamos a colocar en práctica los pronombres con el verbo ser. El verbo ser sería equivalente al verb to be en inglés o el verbo ser en portugués. Ahora vamos a conjugar el verbo ser en el tiempo presente. Yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, ellos son, ellas son y ustedes son. Como pueden darse cuenta, los pronombres él, ella y usted usan la conjugación es. Y ellos, ellas y ustedes usan la conjugación son. Ahora vamos a colocar unos ejemplos para entender mejor lo aprendido. Yo soy peruano. Tú eres peruano. Él es peruano. Ella es peruana. Usted es peruano. Nosotros somos peruanos. Ellos son peruanos. Ellas son peruanas. Y ustedes son peruanos. Finalmente, para la forma negativa, solo agregamos la palabra no
entre el pronombre y el verbo ser. Por ejemplo, en la frase, él no es peruano. ¿Y tú, de qué país eres? ¿Brasil? ¿Estados Unidos? ¿Francia? Escríbeme en los comentarios. Y si el video fue útil para ti, suscríbete y deja un me gusta. De esa forma ayudarás mucho al canal. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós.